Yo dije, ¿qué hago yo aquí buscando esto cuando yo tengo oro en las manos? Yo voy a empezar a vender telas. Esto es lo que yo voy a hacer, porque nadie tiene telas. Hacer telas personalizadas en esa época era muy costoso, tenías que hacer 50 metros de un solo estampado y no se hacía en Venezuela, se hacía en Colombia. Pues una marca se crea para solventar un problema y tiene una razón de ser. Y todo tiene que tener ese porqué, ese propósito. Martín trabajaba en Firestone y, o sea, no sabía absolutamente nada de telas, no sabía absolutamente nada del negocio. Para mí, Martín es una de las personas que más sabe de sublimación en este momento. Es poder entender que cada uno tiene su espacio, tiene su lugar, hace sus cosas y ambos sumamos con el mismo fin. Pero han habido muchos puntos de inflexión. Es que la empresa cambia constantemente y tú como persona cambias constantemente, ¿sabes? Y hay muchos puntos de choque. Sí tenemos muchísimos. Si le preguntas al equipo, el equipo te va a decir, ellos pelean todos los días. O sea, lo más difícil que yo he tenido que hacer durante toda mi carrera como emprendedora, como desarrolladora de marca, como lo que soy, ha sido quitarme el síndrome del impostor. Saber qué momento debo parar, qué momento puedo tensar un poquito más la cuerda, cuáles son las cosas que alimentan mi ser para yo poder seguir. Siento que tengo la fortuna de haber construido la vida que yo quiero tener. Y le hacen falta muchísimas cosas, pero es la vida que yo quiero vivir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estás escuchando. Mi nombre es Isabel Martínez, directora de Localness y host del Localness Podcast. En este episodio entrevistamos a una dura en la industria textil y de moda en Venezuela, una persona a quien admiro y a quien quiero muchísimo, Verónica de Vergara, fundadora de Fibras, una empresa de sublimación que se encuentra en Valencia, cofundadora de Fib Supplies, empresa que distribuye los insumos de estampación o sublimación textil, y cofundadora de Capitán Río, la marca que tiene la verdadera ropa para jugar. En este episodio conversamos un poco de los inicios de Verónica, cómo de ser arquitecta a través de la empresa de su papá, a través de la empresa familiar, terminó en la industria textil, cómo fue evolucionando esta empresa hasta que entró Martín, su esposo, y cómo hacer este balance en la vida laboral y en la vida personal en una empresa. También hacer el balance en la vida laboral con tus empleados, porque según sus palabras, con tus empleados son un equipo, no son una familia. ¿Y cómo está la industria textil en Venezuela hoy en día? ¿Qué tienen que hacer las marcas para prosperar? ¿Cómo tienen que actuar las marcas? ¿Y qué debemos evaluar antes de crear y de posicionar una marca en el mercado? Este es un episodio que seguro, como yo, se lo van a disfrutar muchísimo, así que esperamos sus comentarios y por favor no olviden suscribirse en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, porque gracias a estas suscripciones es que nosotros seguimos creando para ustedes. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Y qué placer tenerte aquí en Localness Podcast. Gracias, Isa. Bueno, creo que teníamos rato ahí Intentando agendar, intentando agendar, sí, que cuadraran nuestras agendas. Totalmente, bueno, porque es venirte de Valencia, o yo ir a Valencia, o estar las dos en Caracas, o grabar Localness Podcast, o después grabar el podcast de Fibras. Sí. Y muchas cosas pasando. Pero para empezar este episodio, yo quiero que hablemos de tu etapa de arquitectura, porque bueno, me enteré hace una hora que habías estudiado arquitectura y quiero saber cómo la arquitectura te cambia la manera de ver la vida y cómo tu manera de ver la vida ahora pues vino mucho de ese estudio que hiciste. Mira, la arquitectura, yo digo que es una carrera que me apasionó y me apasiona todavía. Me cambió la vida porque me cambió la forma de ver la vida. Y siento que es una carrera muy integral. Aprendes demasiadas cosas allí. La escuela de arquitectura realmente es para valientes, que lo sepa todo el mundo, el que no lo sabe, es una carrera sumamente sacrificada. Y yo detesto esa palabra, pero es la verdad. Es una carrera muy sacrificada donde tienes que de verdad querer hacerlo, quererla demasiado para estudiarla, pero si lo haces, definitivamente te cambia la vida. Y en mi caso, que ejercí muy poco, mira, todo lo que yo soy tiene algo que ver con mi formación de arquitecto. Todo. Cuando
cuando yo empecé a estudiar la carrera, un profesor nos dijo que en algún momento de la carrera la vida nos iba a cambiar y la forma de ver la vida nos iba a cambiar. Porque bueno, la formación te va llevando a eso y que íbamos a entrar en un espacio y lo íbamos a ver de una forma que no se puede explicar, pero tú lo vas a sentir y vas a hacer ese clic. Y así tal cual a mí me pasó. Y muchas de las cosas que yo hago hoy las hago con los fundamentos de la arquitectura, que, que te digo son para la vida porque el arquitecto diseña para el humano, ¿sabes? Diseña para la vida. Entonces, bueno, yo creo que es como un pilar que rige mi vida. Pudieses decir que eso, y creo que lo comunicas y lo haces hoy mucho con el branding y con este diseño de marca en sí, tiene que ver con la arquitectura, de que hablamos de que todo tiene un porqué, de todo tiene un propósito, todo tiene, o Sí, sea, el color es porque este color va así. sí, es que realmente en la arquitectura nada puede carecer de sentido. Todo tiene que tener un porqué. Si tú colocas una pared allí, tiene una razón de ser. Si el edificio tiene una forma, yo recuerdo que uno de los profesores decía, el entorno les va a decir cómo debe ser la edificación. No puede simplemente crear algo fuera de su contexto, fuera de su entorno y plantarlo ahí porque va a ser tal cual eso, un elemento que aterrizó allí. Entonces, eso es muy raro y generalmente cuando lo hacen de esa forma generan algo que se llama un hito. Pero, pero normalmente tú diseñas con una razón de ser. Y tal vez cuando empecé a estudiar branding, entendí que compartían muchos fundamentos, ¿sabes? Porque pues una marca se crea para solventar un problema y tiene una razón de ser. Y todo tiene que tener ese porqué, ese propósito. Entonces, están enteramente ligados. O sea, para mí fue como, ya conocía los conceptos, ¿sabes? Y fue muy fácil trasladar y ha Lo sido que hicimos muy, fue muy mudar de fácil. rubro. Sí, básicamente, pero es que todo se entrelaza. Además, bueno, la arquitectura tiene la particularidad que tiene, a pesar de que es muy estructurada, tiene la parte artística también. El diseño está contemplado dentro de ella y para mí fue como muy fácil verlo, entenderlo, asimilarlo, hacerlo parte de mí En qué año te graduaste de arquitecta? en el 2011, ¿Y en qué año entraste en el mundo textil? en el 2013. ¿Cómo fue ese cambio? Porque, y quiero que nos cuentes un poco para quienes no conocen la historia de tu papá, y sé que por allí fue que empezó un poco este camino de Verónica en el mundo textil, pero quiero que también nos digas cómo fue ese tomar la decisión de me mudé. Mira, realmente fue como porque tocó. Yo tenía, yo entregué mi tesis y firmé mi primer registro mercantil de una empresa de arquitectura, vamos a hacer remodelaciones, vamos a empezar como todo el mundo empieza. Yo nunca jamás me planteé trabajar para alguien, no sé por qué razón. Mira, la verdad es que yo toda la vida te puedo decir que yo siempre dije que yo iba a tener mi negocio. Tal vez porque mi papá ha sido empresario siempre, pues, o sea, bueno, él fue futbolista profesional y luego emprendió su negocio y la verdad es que para mí fue un planteamiento muy, muy intuitivo. Y nada, emprendí con mi carrera, con una de mis mejores amigas de la universidad. Al cabo de 3 años, de 2 años y pico, sí, la empresa duró más o menos casi los 3 años. Ella, bueno, por razones personales, se iba a ir del país y bueno, nada, empecé a hacer pruebas. Yo quería hacer una marca de traje de baño, que nunca llegó ni a la primera muestra del traje de baño, ¿Por qué no llegó a la primera muestra? porque cuando empecé a hacer las pruebas, mi papá ya tenía su fábrica de uniformes. em, Mi papá acababa de montar, hacía 1 o 2 años antes, la fábrica de uniformes en Venezuela. Él ya trabajaba con uniformes desde antes, pero lo fabricaba todo en Colombia y lo traía. Y yo un día llego y le digo, papá, mira, yo quiero hacer una marca de traje de baño. ¿Será que con esas máquinas que tú tienes ahí yo puedo estampar mi propio diseño? Y diseñaba en AutoCAD. Esto es Todo un horrible. arquitecto. Toda una arquitecta. Diseñaba en AutoCAD y los diseños eran horribles, horribles, horribles. Ya yo desde ahí hacía logos en AutoCAD. Todo lo hacía en AutoCAD. Porque eso era lo que yo conocía. Y la persona, hoy en día, todo lo hago en Canva. Mira, no, hoy ya voy, bueno, Bueno, manejo Figma. Illustrator, manejo
los programas de diseño, Procreate, ya Ya avanzamos. he avanzado, he avanzado. Pero sí, yo diseñaba en AutoCAD y me acuerdo que mi papá tenía un proveedor que, gran amigo después, y le decía, dile que aprenda Corel. Y me mandó un libro como de este tamaño, de gordo, de Corel, para que yo aprendiera Corel. Y Corel yo, todavía existe. ah, Corel todavía todavía existe. existe, sí. Y yo lo ojeaba y decía, ¿qué será esto? ¿Y qué me estará diciendo aquí? Un día le digo a mi papá, yo voy a instalar ese programa. Agarré y me fui a donde vendían los CDs quemaditos. Me compré uno, lo instalé, craqueadito. Ay, qué terrible. Pero bueno, hoy los pago. Hoy pasan por la tarjeta todos los meses. Sí, sí, sí. Y empecé a jurungar el programa y aprendí de forma autodidacta. Después, un diseñador que tuvo mi papá me dijo, yo sé que a ti te gusta Corel porque Corel es mucho más fácil para aprender. O sea, cuando estás empezando y el ecosistema de Corel se parece un poquito más a AutoCAD, entonces yo lo entendía, para mí era muy fácil. O sea, yo logré entenderlo. Después que entiendes AutoCAD, eso, cualquier cosa se puede. Y él me decía, pero aprende Illustrator. Y me metí en un curso. Ese sí lo hice en el Instituto de Diseño Digital, creo que es que se llama, en Valencia, y aprendí. Aprendí Illustrator y ya ahí sí, empecé a diseñar y bueno, adelante fui aprendiendo otros programas, pero realmente yo diseñaba ahí. Entonces, me acuerdo que mi primera tela eran unas flores horribles que había hecho, imagínate tú, en AutoCAD. Pero yo tenía mi diseño, orgullosa de mi diseño, en varios colores, con varios fondos. Voy a sacar esta tela. Yo fui, compré mi tela, llegué, mi papá, bueno, vamos a hacer una prueba a ver si no se derrite la tela. Ah, bueno, listo, hicimos la prueba, la tela funcionó. Ahora pruébala a ver si eso funciona. Y yo agarré mi tela, la metí en cloro, después la metí en desengrasante. Yo, mira, papá, esta tela no se destiñe, esto está perfecto. Bueno, hija, dale. Yo iba a hacer mis pruebas, entonces empiezo yo a averiguar dónde comprar todos los insumos para hacer traje de baño. No, que eso se compra en no sé dónde, esto lo vas a conseguir en no sé qué otro dónde. Y bueno, los insumos en esa época de traje de baño, los mejores insumos, los vendían en Maracay, en un sitio que era como, no sé, em, yo le diría como el mercado de los Guajiros, no sé. Era como una cosa, un mercado municipal, una cosa así. Y era un señor en un huequito que vendía las cosas, pues. Cuando yo llego a ese sitio, yo pensaba que me iba a conseguir un almacén, yo en Disney, y no, era así, pues. Entonces yo dije, ¿qué hago yo aquí buscando esto cuando yo tengo oro en las manos? O sea, yo puedo hacer las telas. Ya yo tenía amigas que tenían marcas, empecé a ofrecerlo, me abrí un Instagram. Instagram estaba comenzandito, fueron los años en los que salió Instagram y dije, yo voy a empezar a vender telas. Esto es lo que yo voy a hacer, porque nadie tiene telas. Hacer telas personalizadas en esa época era muy costoso, tenías que hacer 50 metros de un solo estampado y no se hacía en Venezuela, se hacía en Colombia. Había una empresa en Caracas que aparentemente lo hacía, yo jamás logré contactarlos. Porque Vergara Textil en ese momento era solamente uniformes. Sí. O sea, tenían sublimación, pero para los uniformes que producían. Sí, correcto. Ok. Vergara Textil hoy en día es Netamente uniforme. ellos trabajan únicamente pieza terminada. Okay. Ellos no estampan telas. Y bueno, comencé con las primeras telitas, entonces la amiga que tenía la marca, bueno, vamos a probar. Y después el Instagram empezaba a preguntar la gente. ¿Y eso lo puedes hacer? ¿Y puedo hacer el estampado que yo quiera? Sí. Y yo le pedía a la gente que me enviara su diseño. Obviamente no les podía ofrecer el diseño en AutoCAD horrible que yo hacía. Te ofrezco las flores. Sí, las flores horrorosas que estaba haciendo. Entonces empecé también a investigar. Eso también viene de la escuela de arquitectura, me gusta trabajar con un referente siempre, porque el referente te da mucho norte. Entonces agarré y busqué qué había en la industria global como lo que yo hacía. Y conseguí un referente que fue y marcó para siempre el rumbo de Fibras, un referente al que yo admiro muchísimo hoy en día son los gigantes de Estados Unidos. ¿Podemos decir el nombre? Sí, claro, se llama Spoonflower. Okay. Y yo creo que todo lo que yo hacía al principio se parecía mucho a Spoonflower. Claro, evidentemente eran mercados tan distintos y Fibra siempre tuvo como su identidad muy propia, pero, pero todo se parecía porque es que yo quería parecerme a ellos. O sea, yo decía, este es mi referente, yo quiero cuando sea grande quiero ser como ellos, así tal cual.
Entonces, adaptaba todo, todo, todo. O sea, si ellos ponían en su página web como estaba, bueno, de hecho, incluso una vez quise programar una página web en donde la gente pudiera subir el diseño y todo. Muy adelantada al tiempo, porque en esa época era súper difícil y además súper Sí, súper costoso. costoso. Este, al final no lo terminé materializando, pero sí fuimos avanzando en el modelo de negocio. Y fue así, o sea, así caí en el textil, ¿sabes? Y me enamoré inmediatamente del proceso. ¿Cuál fue ese clic que te hizo enamorarte? Mira, ¿O algún momento que recuerdes que digas, a partir de esto, no quise salir más nunca de ahí? cuando yo vi la primera tela sublimada, yo dije, esto es como magia. Y cuando vendí la primera tela, el cliente dijo, esto es como magia. Y eso me enganchó para siempre. O sea, yo dije, yo quiero esa cara de satisfacción que hay en esta chama que está viendo su tela, lo que ella se imaginaba, yo se lo estoy haciendo, ¿sabes? Y era como era como un óleo, lo recuerdo porque me acuerdo muy bien de mis primeras telas y ella decía, no puedo creer que lo esté haciendo. Y yo decía, yo quiero eso. O sea, eso era como que me encendía el corazón. Yo decía, eso es lo que yo quiero. Ahorita que hiciste un comentario de que desde siempre Fibras, o desde el inicio Fibras tuvo como su identidad muy clara. Ahorita yo la veo y reconozco Fibras, pero no sé, en ese momento Fibras era lo que es ahorita. No, O sea, en cuestión de identidad de marca, digamos. no. ¿Cómo Y era la identidad ahí? eso fue muy cómico porque en realidad yo tenía como muy claro qué quería porque claro, tenía el referente de Spoonflower y yo decía, o sea, tiene que ser en estructura así, pero la identidad de Fibra siempre fue muy artística. Y no fue sino hasta 2 años después que conseguí, o sea, que di con la persona que me hiciera el logo, que era, para mí, ese fue un logo perfecto. O sea, perfecto, perfecto. Y recuerdo que ella llegó a estampar su tela para hacerse un traje para su graduación. Llegó por otra ilustradora, ella no era, ella estaba empezando a ilustrar y se estaba graduando de ingeniero civil. Match Entonces, perfecto. sí, y entonces, cuando yo vi sus ilustraciones y vi lo que había hecho para su tela, yo le dije, ay, yo estoy buscando quien me haga el logo de Fibra. Y le mostré lo que yo tenía, lo que yo había hecho, horriblemente nefasto. Aquí vamos a poner el logo de Fibras en el 2013. Yo creo que no existe ya en la faz de la tierra, de verdad. Eso, no sé, a lo mejor en algún correo, pero horrible. Tenía una tramita y era, o sea, entonces ella agarró y lo diseñó con un marcador. Ella hizo el trazo del logo y cuando yo lo vi, me acuerdo que la F era, habían dos letras que estaban, no sé si era la I y la B, que estaban unidas, o la B y la S, algo así. Este, estaban unidas, pero era un logo muy artístico. Y cuando yo lo vi, yo dije, es perfecto. O sea, no sé cómo hiciste, pero tú me hiciste el logo que yo quería, o sea, no tiene nada feo, no tiene nada equivocado, es perfecto. Y ella se convirtió en nuestra primera diseñadora. Ella fue nuestra primera todera. Cuando nosotros abrimos la primera oficina, en 2016, que ya me logré independizar de mi papá me prestaba su maquinaria. Yo trabajé al principio, trabajaba desde en las horas que él no trabajaba. Entonces, él paraba a las 12 hasta la 1, yo trabajaba de 12 a 1, imprimía. Y después sublimaba de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque ya las máquinas estaban desocupadas y ese era el tiempo que yo tenía. ¿Por cuánto tiempo estuviste allí en intervalos de? 3 años. 3 años así. ¿Y cómo fue? O sea, Este, tipo, fuiste ahorrando poco a poco hasta que tú pudiste comprar tus propias máquinas para no depender de eso. sí, el primer plotter se lo compramos a mi papá estaba sacando su primer plotter de circulación y nosotros lo agarramos. Nosotros crecimos realmente con la banca comunitaria. En esa época había una modalidad, se llamaba la banca comunitaria, todos los bancos tenían su banca comunitaria. Em, y ellos estaban haciendo unos créditos para emprendedores. Bueno, mucha gente tomó ese dinero y no emprendió o los emprendimientos fracasaron y bueno, ese sistema de la banca murió porque tenía un nivel de endeudamiento demasiado alto y bueno, no funcionó, digamos, lo que ellos quisieron Ujú. hacer. Pero nosotros sí lo aprovechamos, nosotros nos dieron 2 créditos de la banca comunitaria, con eso compramos el primer plotter
y compramos la primera computadora y terminamos de habilitar la oficinita que teníamos. Era una oficinita pequeñita, 16 metros cuadrados. ¿Dónde estaba la oficina de Compramos- fibras en ese momento? Estaba en una avenida en Valencia que se llama la Avenida Andrés Eloy Blanco. Era un huequito. Yo esa oficina, esa iba a ser mi oficina del proyecto de arquitectura y estuvo cerrada. Eso fue un local que mi papá alquiló muchos años atrás y cuando lo iba a entregar yo le dije, no lo entregues, yo lo quiero. Y ahí iba a montar la oficina de arquitectura. Y resulta que nunca la hicimos allí y yo me quedé con ese local y yo pagaba la mensualidad y eso estaba ahí cerradito. Y la señora, la dueña, porque eso es una casa y ella tiene dos locales abajo. Y la señora me decía, pero no lo va a abrir. Yo sé que usted me paga, pero no lo va a abrir, no lo va a usar. Porque es que mi hija quiere montar un puestico de empanada. Y yo le decía, no, claro que lo voy a usar cuando llegue el momento. Las empanadas se quedan en la cocina. Vaya, dígale a su hija que ponga las empanadas en la cerita. Porque loca lo voy a usar. Y así tal cual, la muchacha se ponía, los fines de semana ponía su broma de sus empanadas y vendía sus empanaditas ahí, en el frente pues. Entonces, sí, es muy gracioso, yo te puedo Ok. echar muchos cuentos graciosos. En ese local, mira, estuvo años, de verdad, ya no recuerdo cuántos años pudieron haber sido, cuántos años pagué sin abrirlo y duré 4 meses allí nada más. A los 4 meses conseguí un espacio que yo le llamaba la Casa Fibras. Recuerdo que yo tengo un hobby, ¿Qué es pintar? un placer culposo. No, yo tengo el hobby de ver inmuebles por Mercado Libre, Ok. por tuinmueble.com. Me encanta, no me preguntes por qué, pero me encanta. Me encanta ver las cosas que hace la gente y cómo la gente decora su casa y después es un espectáculo venderla. A mí me encanta. Y entonces yo me ponía a buscar, mira, eso yo lo hago desde la universidad. O sea, Mira, es que tal cual arquitecto. O sea, pudieras ver todos los programas de Discovery Home and Health los veía todos. de remodelación. Sí. Tumbamos una casa y la reconstruimos. Tal cual, yo los veía todos todavía, a veces me meto por ahí y veo cosas. Y nada, entonces viendo cosas, yo, "Ay, vamos a buscar un local más grande". A ver, cuando yo imaginándome y soñando y consigo esta casa que ya estaba toda remodelada de oficina, consigo esa casa y yo digo, mira qué casa más bella, esto es la Casa Fibra. Y quedaba a media cuadra de donde estaba, la Casa Fibra. Y le digo a Martín, le digo, gordo, ven para que veas esto. Cuando Martín la ve, Ya Martín allí estaba dentro de la compañía. sí, Martín entra en Fibra al año. El día que Martín renuncia a la empresa donde trabajaba, nos enteramos que yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y fue como, no puedes echar para atrás, o sea, aquí vas para adelante o vas para adelante. Firmas la empresa y firmas el acta de nacimiento. Sí, Martín no sabía, Martín venía del sector de los cauchos, Martín trabajaba en Firestone y, o sea, no sabía absolutamente nada de telas, no sabía absolutamente nada del negocio. Y él entró y de verdad, a Martín le tomó 9 meses aprender. Pero Los 9 meses que te tomó a ti. sí, porque cuando mi hijo nació, él se encargó por completo durante 9 meses más, solo. Yo estaba en mi casa con mi hijo y fue durísimo para él, pero aprendió también, yo digo que eso lo hizo convertirse en el maestro que hoy es. Para mí, Martín es una de las personas que más sabe de sublimación en este momento. Yo creo que puedo decir en este país, me atrevo a decirlo porque realmente se ha procurado aprender muchísimo y hoy en día está aprendiendo de los grandes maestros de Colombia y realmente sabe muchísimo de todo lo técnico de la sublimación. Y, y no, él trabajaba con mi papá, paralelo, o sea, Fibras y Vergara. Trabajaba en las dos. Entonces, claro, él se iba temprano, se iba como a las 6:30 de la mañana, 7, imprimía lo de Fibras, luego adelantaba de 12 a 1 cuando no estaban y luego sublimaban cuando la jornada de mi papá terminaba, se sublimaba todo lo de Fibras. Y así estuvimos hasta que pudimos comprar nuestra primera máquina de sublimación, que ya nos habíamos mudado a esta casa. Cuando Martín vio las fotos de la casa, dijo, llama ya. Ni siquiera teníamos el dinero para mudarnos. Ya la banca nos había prestado lo que nos iba a prestar, que era nada. O sea, mira, te puedo decir que yo recuerdo que, no sé, como $700, el equivalente, o sea, era muy poco. Y no teníamos nada. Alquilar esa casa, me acuerdo claramente, nos costaba $2,000. Y el dinero nos lo prestó mi cuñado para mudarnos a esa casa.
Nosotros le dijimos, en tanto tiempo te lo vamos a pagar. Y así fue. Nos mudamos a esa casa, ahí compramos nuestra primera máquina de sublimación, era una máquina de doble bandejas automática, todavía está por ahí funcionando. En estos días nos mostraron la empresa que la tenía y, y nos llevamos el plotter que le habíamos comprado a mi papá. Y ahí empezamos a funcionar ya como una unidad sola. En esa casa estuvimos casi los 2 años. Y nos mudamos de allí porque ya no podíamos crecer más. La señora nos decía, pero construyale al lado, construyale arriba, haga lo que usted quiera, no se vayan. Ella nos adoraba y Pero nosotros desde ahí a veías ella. el puesto, ya la empanada se había mudado al Claro, puestico de adentro. ya nos habíamos, sí, claro, por Claro, ya supuesto tenía tu que sí. local. Ya yo se lo entregué, se lo dejé bien bonito y ya estábamos en una casa súper grande, súper bonita, muy cómoda. Me acuerdo que tenía una pared con un tramado en mimbre bien bonito. Era una casa muy linda, tenía mucha personalidad. Y la verdad es que, mira, nos dio tantas cosas y fue tan bonito estar ahí, crecimos muchísimo, la gente nos conoció bastante. Me acuerdo que todo el que llegaba decía, qué bonitas oficinas. Nos acostumbramos a que todo fuera muy bonito y Fibras era un proyecto muy bonito. O sea, realmente desde el inicio todo fue como con mucha receptividad y era la cara de la gente. Cuando a la gente le entregábamos la tela y la gente la abría, era esa cara de satisfacción. Yo decía, esto es, o sea, esto es. Pero antes de seguir hablando de fibras y aprovechando que tocamos el tema Martín, ¿qué es lo más retador de crear, formar y hacer crecer una empresa con tu pareja? Lo más retador es encontrar el lugar de cada uno, que no fue como es hoy, al principio, ¿sabes? Y nos tomó bastantes años encontrar el lugar de cada uno, sobre todo porque yo me ausenté cuando nació mi primer chamo y él tomó las riendas de todo, luego yo volví, entonces fue difícil, ¿sabes? Entender quién da las órdenes y en qué momento, hasta dónde llegas tú y comienzo yo, ¿sabes? Es sumamente retador. Además, el tema de entender que en algún momento no vas a querer hablar de trabajo, ¿sabes? Porque estás viendo ¿Dónde está el todo el día a la límite? misma persona. Entonces, nosotros de alguna forma conseguimos poner ese límite y entender, pero nos costó, o sea, claro que nos costó, es muy retador y tienes que estar a, dispuesta y dispuesto a ceder, a saber cuándo no luchar esa batalla, ¿sabes? A entender el ritmo de cada persona. Por ejemplo, Martín es una persona que puede hacer que las cosas sucedan realmente. Si tú quieres llevar a cabo un proyecto, plantéaselo a Martín y él hace que pase. Él busca la forma, ¿sabes? Y hace que suceda, que las cosas se conviertan en realidad. Y por mi parte, yo, además del área creativa, y que tengo un ojo bien pulido para afinar mucho los detalles creativos, soy muy anticipada a las cosas. Yo soy muy observadora y a veces me anticipo mucho, pero las cosas que yo veo mucho más rápido de las que Martín ve, a Martín le toma tiempo y tuve que aprender a respetar ese tiempo, ¿sabes? Así como yo también tengo de pronto un tiempo de aprendizaje distinto del de él y él me respeta mi tiempo de aprendizaje o mi tiempo de adaptación. Yo soy de adaptación lenta, él es más rápido, ¿ves? Entonces, Martín todo el que conozca a Martín sabe que Martín habla en 2x. Trabajar con Martín es súper difícil en ese aspecto, o sea, tienes que llevarle el ritmo realmente. Él va constante y sonante, o sea, imagínense una nota de voz en 2x, ese es Martín, tal cual. Hay gente que dice, no le entendí nada. ¿Qué dijo? Entonces uno tiene que, ¿sabes? Me siento un poco Repetirle, mira, él identificada con está Martín. diciendo tal y tal, tal cual. Sí, y ese es su tipo de personalidad. Pero por otro lado, entonces se toma su tiempo para otras cosas. Y es entender para poder hacer sinergia, ¿sabes? Es Claro. poder entender que cada uno tiene su espacio, tiene su lugar, hace sus cosas y ambos sumamos con el mismo fin. Eso es como cuando en el matrimonio tienes cuentas conjuntas o cuentas separadas. Es tal cual. Si tienes las cuentas conjuntas, sabes que van juntos para todos lados. O sea, si quebraste, quebraste juntos. Si tienes plata y lograste ahorrar, ahorraron juntos, ¿me entiendes?
Mientras que si vas por separado, bueno, cada uno decide qué hacer con sus finanzas, ¿sabes? ¿Cuál ha sido Es tal el cual. mayor... ¿Hubo algún punto de quiebre en esta relación laboral, que al final también se convierte en, bueno, es una relación personal, obviamente, en el que tú dijiste, no sé si podemos continuar juntos en la empresa? Han habido muchos. O sea, no sé si plantearme no continuar juntos en la empresa porque cómo decides salirte de tu propia empresa, ¿sabes? Eso no te lo planteas. Y nunca ha sido nada como demasiado malo, pero han habido muchos puntos de inflexión. Es que la empresa cambia constantemente y tú como persona cambias constantemente, ¿sabes? Y hay muchos puntos de choque. Sí tenemos muchísimos. Si le preguntas al equipo, el equipo te va a decir, ellos pelean todos los días. Pero realmente no estamos peleando. Lo que pasa es que es la forma en la que nosotros Claro, se hablan. eh, y hacemos sinergia, ¿sabes? Yo tengo que decirle lo que yo veo y él tiene que decirme lo que él ve. Entonces, pero sí hemos tenido puntos en los que no logramos entendernos y tenemos que detenernos y decir, ajá, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y lo hablamos y afortunadamente él y yo somos 2 personas que hablan absolutamente todo. Tenemos todas las conversaciones incómodas que haya que tener. Qué maravilla. Y hablando de la empresa y del personal que justamente acabas de mencionar, eh, ¿cómo llevas un personal hoy en día? ¿Cuál dirías tú que es la mejor recomendación para captar, capacitar y mantener el personal? Y por favor, quiero que nos hables de lo que nos dijiste hace rato de me sangran los ojos. Mira, es difícil, o sea, yo creo que yo no tengo esa respuesta, pero sí te puedo hablar de cuál es la forma en la que nosotros lo hemos hecho. Retener un talento es sumamente difícil, ¿sabes? Porque cuando es talento, tiene muchas oportunidades y es verdaderamente difícil. Pero ¿qué hacemos nosotros o qué hemos hecho y qué queremos hacer como empresa? Ser un buen lugar para trabajar y donde seamos una escuela para la gente, porque al final eso es lo que vale la pena hacer. Y si yo quiero, ese talento se me va, pero quiero conseguir otro, la mejor forma de hacer es que este que se va pueda hablar bien de cómo fue su proceso adentro, ¿sabes? Que la gente no se vaya diciendo, es que fue horrible trabajar allí, ¿sabes? O es que esa gente me explota, o es que, o sea, esa gente me trata muy mal. No, para nosotros es muy importante tratar a las personas como seres humanos que trabajan allí, ¿sabes? Que también se cansan, que también padecen. Yo soy de las que y siempre se lo digo al equipo, yo entiendo que los problemas no se quedan en la casa, que es mentira que los dejas guardados en la gaveta, te los llevas encima a donde quiera que tú vas y entendemos eso y tratamos de formar a los equipos para que aprendan a entender, a saber, se comuniquen, sabes, que todos sepamos por qué está pasando el otro para saber qué esperar y qué exigir además de ese otro, porque, porque bueno, porque somos un equipo, sabes, y nos vemos como equipo. No, yo ya que éramos una familia, pero en las familias hay muchos conflictos y entendí que dentro del liderazgo tenemos que ponernos en la posición del team, del equipo. Cuando tú conformas un equipo, el, somos, ¿cómo es que dicen los tres mosqueteros? Somos Todos para uno y uno para todos todos. para uno y uno para todos. Y es así. Este, en las familias no, en las familias está el papá, está la mamá y en los equipos el líder va por delante llevando el estandarte, ¿sabes? O sea, yo voy primero, yo pongo mi pecho primero y si todo está bien, siguen ustedes adelante. Y el líder les enseña al equipo cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, cuando entiendes todo ese tema del liderazgo y entiendes que tienes que formar a tu equipo, que tienes que confiar en el equipo, que tienes que dejarlo hacer, porque si no lo dejas hacer, pues, ¿para qué lo contrataste? Ujú. Entonces, contrata gente que no sepa nada y haga lo que tú quieras. Y esa es la forma en la que lo hemos hecho, ¿sabes? Hay mucha rotación de personal, sí lo hay. Tenemos gente que tiene con nosotros, la persona más antigua ahorita en la empresa tiene 6 años con nosotros y, y bueno, ¿Cuál ha sido la una verdad es que persona, un empleado, un par de, un eslabón del equipo que tú recuerdas hoy en día que tú digas, wow, nos marcó por esto, por esto, por esto? Sea que ya no esté trabajando en fibras o sea que siga trabajando en fibras.
todavía está, quisiera que no se fuera nunca, pero probablemente en cualquier momento se vaya porque tiene un proyecto de vida en otro país, es Génesis, y la verdad es que ella es una persona que yo puedo decir que respira fibra, que es por su sangre corre sangre fibra, por sus venas corre sangre fibra. Ella conoce cada área de la empresa a la perfección, sabe, si yo mañana me voy, ella sabe qué hacer. Si Martín mañana no está, ella sabe qué hacer. Ella sabe absolutamente todo y todo lo ha aprendido con esfuerzo. O sea, le ha importado, ¿sabes? Es de esas personas que dijo, yo aquí vengo a aprender y siempre piensa cómo hacerlo mejor. Ella es esa persona. ¿Cuánto tiempo tienen fibras? Génesis tendrá como 4 años más o menos, yo creo que tiene Génesis. No sé exactamente Ujú. cuántos años tiene, pero sí. ¿Y qué tan exigente es Verónica Vergara dentro de la empresa? Bueno, Bueno, hace rato dijimos la frase, no es ser difícil, es ser exigente. sí, yo soy bastante exigente, sí soy. Este, tengo una forma particular de pedir las cosas, soy muy frontal. No todo el mundo, no somos para todo el mundo, igual que en las marcas. em, no soy para todo el mundo. Las personas que tienen una, una personalidad débil no pueden trabajar conmigo, se van a frustrar muy rápido porque yo tengo una franqueza que a veces puede parecer un poco ruda, pero me gusta que la gente aprenda y sepa el porqué de mis decisiones. O sea, yo nunca te voy a decir, no me gusta y ya, no me gusta por esto y por esto. Mi frase célebre es me sangra la vista, es una frase célebre, de verdad, todo el equipo la El episodio se conoce. va a llamar Me sangra la vista by Verónica Vergara. Ay, no. Pero bueno, sí, es una frase muy, muy mía. Cuando algo no me gusta, no me gusta. Y no hay forma ni manera de que me lo vendas si no tiene una razón de ser. Me tienes que venir conmigo con argumentos. Si tú no me das argumentos, no pasas este filtro. Y yo soy muy, muy, muy clara con lo que quiero. Entonces, hazme esto así, así y así. ¿Cómo haces ese balance? O sea, pregunta personal, ¿cómo haces ese balance entre ser tan exigente y pedir esa exigencia, o sea, y afincar o, sí, o solicitar esa excelencia, mejor dicho, a las personas que trabajan contigo, pero sin llegar a ser tan dura Bueno, pero en... entendiendo que somos humanos. Ojo, yo no castigo a la gente porque se equivoque, ¿sabes? Ni, 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 ni te desestimo tampoco, ¿sabes? Porque de repente puede haber una persona exigente que cuando tú le haces un trabajo mal, inmediatamente te desestima y ya no vuelve a tener esa consideración. Ujú. No, es que yo te voy a enseñar. Es que si tú me haces algo mal, yo más voy a querer trabajar contigo para que tú aprendas cómo se debe hacer y te enseñe a ver cómo ve fibra, porque al final es la marca, ¿sabes? Quien habla y les enseño, no es ni fulanito ni menganito, es fibras. Y a la cara del cliente es fibras. Entonces tiene que verse, sentirse y hablar como fibras. Entonces más les enseño. Yo creo que hace equilibrio que yo soy una persona muy preocupada por la gente. A mí me gusta generar relaciones duraderas en el tiempo. Me gusta involucrarme con la gente. A mí me gusta la gente. O sea, yo digo que una de mis grandes pasiones es la psicología también. Yo siento amor por la psicología y creo que es porque a mí me gusta entender a la gente. Me gusta muchísimo eso. Entonces, saber de la gente, me preocupo por ellos y les pregunto y o sea, cómo están hoy, cómo estuvo el fin de semana. Por lo menos a veces me entero que por lo menos con las costureras me pasa que alguien va a ser abuela, o que alguien va a tener un hijo, o que, ¿sabes? O que están pasando situaciones y yo estoy pendiente y, ¿sabes? Fulanita se fue a visitar a la abuelita que estaba enferma, ¿cómo sigue tu abuelita? Esas cosas. Y lo hago no porque toque, lo hago porque realmente me gusta saber. Y a veces me gusta conversar con la gente y entender cómo funciona su vida. Entonces, ahora entiendo por qué es así, ¿sabes? Que ese conocer esa historia
esa historia detrás. Ujú. Yo soy la de la historia La detrás. estoy detrás. Entonces, eso genera un balance a esa exigencia que por el otro lado soy en todo el área laboral y de vida. Yo en mi vida también soy así. O sea, yo no tengo, no es que en mi casa soy distinta, no soy para nada distinta. O sea, mis hijos te pueden decir que yo soy igual de exigente en la casa. Pero, y a ver, este liderazgo que llevas tú y que lleva Martín, evidentemente también, ¿sientes que ha afectado directamente el rendimiento de algunas personas dentro de la empresa? O sea, que puedes ver como ciertos picos cuando Verónica no está siendo tan líder o ciertos picos bajos cuando Verónica, o sea, ciertos picos altos cuando Verónica está como siendo más líder de lo que usualmente está. Sí, sí existe. Y yo creo que pues es parte del liderazgo, ¿no? Que te formas como una figura tan importante dentro del equipo que cuando la ausencia se siente, el rendimiento baja. Y es porque el líder pues tiene la responsabilidad de motivar al equipo y si la motivación, si sacas la motivación de la ecuación, ¿qué pasa? Se apaga el equipo. Y eso yo creo que, imagínate que Isabel no esté en Localness, ¿qué sucedería? Pregunta para el público. Es tal cual. Sí. Entonces, ¿sabes? Cuando te haces esa pregunta, tú dices, es que claro, es la importancia. Hay un refrán que dice que el ojo El ojo del ganado del engorda dueño engorda el ganado. Yo lo uso bastante, pero es para explicar eso. Es que lo que nosotros podemos darle al equipo no se lo va a dar nadie más, ¿sabes? Y no es cuestión de delegar, es que eso no lo puedes delegar. ¿Y A cómo te menos que, motivas tú, Verónica? ¿cómo me motivo yo? Eso es una gran pregunta, Isa. Eh, mira, la motivación es finita. Yo lo tengo muy claro. Y en mi caso particular, que soy mujer y las mujeres somos cíclicas, Ujú. pues hay fases de nuestro ciclo en el que estamos muy bajitas. Particularmente a mí, no sé por qué razón, mi mejor amiga te diría es que tú eres Tú estás al revés. extraterrestre, entonces sí, tú y nadie más. Eh, los momentos en los que yo debería estar más baja generalmente son mis picos creativos. Ujú. Creo que ha sido un trabajo que he hecho por años de tratar de entender cómo funciono, cuáles son los momentos en los que no debo exigirme para no quemarme. Yo tengo muchos rituales. em, Mis mejores momentos surgen cuando hago mi rutina de la mañana. Tengo una rutina de la mañana muy marcada que si la llevo a cabo prolongado en el tiempo ¿Cuál es tu rutina de la genera. mañana? Yo hago journaling. Okay. este, es importantísimo para mí hacerlo. Eso sí lo hago, así no lo haga en la mañana, lo hago sí o sí todos los días. Necesito escribir y vaciar la mente, porque mi mente trabaja a 1000 por hora. O sea, yo no paro de pensar. Yo soy una persona con mucha información en la cabeza. Y una de las formas de vaciar mi mente es escribiendo. Tengo que hacerlo. Eh, y hago lleno el librito del agradecimiento de Ananá. Ujú. Yo lo tengo, es buenísimo. Sí, no, ya yo voy por el tercero. Espectacular. Lo lleno, y lo lleno, y lo lleno, y se me acaba y busco otro. O sea, agradecer es una de las cosas que más me ha ayudado a sentirme motivada. ¿Y por qué? Porque cuando tú agradeces, te das cuenta de todas las cosas buenas que tienes. Una de las mejores formas de motivarte es reconocer lo que sí tienes hoy, ¿sabes? Nosotros vivimos, y es una cosa que le pasa a todo el mundo, es cuestión del ser humano. El césped del vecino siempre va a ser más verde, dependiendo del punto de vista que lo veas, ¿no? Si yo lo veo desde aquí, el césped de mi vecino es bien verde, pero para el vecino el mío es más verde. Entonces siempre estamos viendo lo que el vecino tiene y no nos detenemos a ver lo que nosotros sí tenemos. Entonces, cuando te detienes y observas, tengo esto y es maravilloso y lo agradeces, entonces te llenas como de esa energía, ¿sabes? Entonces sí vale la pena seguir adelante con esto, sí vale la pena que siga. Hoy a lo mejor no tengo ganas de esto, pero mañana sí, ¿sabes? Permitirte esos momentos en donde hoy no puedo más, ¿sabes? Y está bien no poder más. He tenido muchos momentos en los que digo, vamos a vender fibras y nos vamos, nos mudamos de país para Margarita, este, y nos vivimos
montamos una bodeguita. ¿Cuál es el problema? Ya, Vendemos piña colada. termina una marca de franelas con piña coladas. Seguramente que sí. Evidentemente nos pasa a todos, o sea, no, sería mentira decir que no le pasa a alguien, es que es duro, es muy duro emprender. O sea, el que lo diga diferente está mintiendo, o no ha pasado por los O no, momentos bien duros. esto es bien duro. Es duro, realmente. Eso, que sí, te controlas tu tiempo. Ujú, sí, tienes que estar 24/7 para tu empresa, ¿sabes? O sea, y a veces sí, a veces diría, no quisiera tener tantas responsabilidades, a veces sí, quisiera tener mucho más tiempo libre, que no es que no lo tenga, yo lo tengo, pero quisiera tener más, a veces. Otras veces digo, qué fino no tener tiempo libre, esto es maravilloso, tener todo el día cosas que hacer. Pero creo que es eso, o sea, la forma de motivarme, o mi mejor forma de motivarme es viendo lo que sí tengo, todo lo que he logrado, lo que no he logrado que me falta por lograr, agradeciendo todo lo que tengo. Siento que tengo la fortuna de haber construido la vida que yo quiero tener. Y le hacen falta muchísimas cosas, pero es la vida que yo quiero vivir, ¿sabes? Me siento sumamente plena con mi vida y eso me hace sentirme motivada siempre. Qué maravilloso. Creo que tenemos el mejor mensaje de motivación que ha tenido Localness Podcast en los 40 y tantos capítulos que llevamos. Naguará Isa, 40 y tantos. Sí, este que va a ser este va a ser el 48. Wow. Wow. Pero yo quiero que arranquemos con otro tema ahora, dentro de los mismos temas que hemos venido hablando, pero un poco más en el contexto país, contexto industria, contexto de lo que estamos haciendo y cómo nos relacionamos también con otras marcas. ¿Cómo ves desde la perspectiva Verónica Vergara, desde la perspectiva Fibras, desde la perspectiva Fib Supplies, el contexto de la industria textil hoy en día? Mira, la industria textil de Venezuela está renaciendo. Para mí es un renacer. Hace muchos años hubo una gran industria en Venezuela, quedaron unos pocos, porque sí tenemos unos pocos que son muy grandes, o algunos que se hicieron un poco más pequeños, pero que todavía están y todavía recuerdan esa época dorada, todavía siguen haciendo algunas cosas. Hay grandes edificios que se quedaron vacíos con un montón de máquinas que están apagadas y ojalá eso vuelva a encenderse, pero hoy en día estamos, digamos, la torta es pequeña. Hay mucho para todo lo que ha sucedido estos 20 años o más. Yo creo que somos bastantes los que seguimos apostando, pero la torta siento que todavía está pequeña. Hasta aquí llega la versión pública de este episodio del Localness Podcast. Pero si te quedaste con ganas de más, tenemos una buena noticia. El episodio completo está disponible para los miembros de nuestra comunidad en localnessbe.com/comunidad. En Localness no solo tienes acceso a episodios extendidos, sino también a contenido exclusivo, eventos privados, descuentos, conexiones con otros profesionales del sector moda en Venezuela y muchas más herramientas para potenciar tu proyecto. Únete hoy y sigue escuchando el resto de esta increíble conversación donde profundizamos aún más en la vida de nuestro invitado. Nos vemos en la comunidad. Gracias por escuchar.